en este... Gracias. Es un edificio nuevo de la universidad que está pensado, planteado desde hace muchos años y se está concretando ahora. Y estamos en una actividad muy interesante, muy reconfortante. Le damos la bienvenida a todas y todos a este nuevo espacio entonces, y la idea de hoy es que la Academia Argentina de Turismo realice este acto para incorporar como miembro a nuestra docente Marisol Vereda, y bueno, nos pone muy contentos poder realizar este acto en este nuevo edificio. La idea es que van a escuchar ustedes los motivos abundantes por los que Marisol va a ser nombrada en la academia, y después va a haber una conferencia de Marisol sobre algunas de las temáticas que trabaja. Bueno, no mucho más que eso, lo mío es solo darles la bienvenida e introducir la actividad, y los dejo ahora con los reales participantes del evento. Gracias. Gracias, Daniel. Carlos, te escuchamos. Sí, bueno, yo lamento en primer lugar no estar ahí presente al lado de ustedes en la mesa esa con las dos banderas, pero desgraciadamente un tema relacionado con mi pierna derecha, que tengo 2 operaciones, mañana me hacen una tomografía sobre el tema, no me ha permitido hacer el viaje. Pero por suerte, y agradezco que se haya permitido a través de la tecnología y quizás los distintos intentos que hicimos hasta que pudiera estar allí con ustedes, estar presente en este momento. Yo agradezco esta ceremonia, señor rector y Marisol, que es la persona que se incorpora. La academia se nutre con un elemento valioso como es Marisol desde el punto de vista de su trayectoria académica y desde el punto de vista de su especialidad en materia de turismo. Nosotros somos una institución creada hace ya casi 10 años, en la cual la creamos 15 personas muy relacionadas con el tema turismo, y posteriormente se han ido incorporando otros miembros de la dilatada geografía del país. La Patagonia estaba presente, no Tierra del Fuego. Y en esto felicito y me felicito y nos felicito. Me parece muy importante porque cuando se pensó en crear la academia, y esto creo que es importante citarlo, se pensó en crear la academia por varias razones. Una, que los estudios académicos en turismo habían cumplido 50 años. Otra, que el turismo tenía un reconocimiento desde el punto de vista de su contribución social, económica, a nivel mundial, y que había sido reconocida en el 2003 como una organización de las Naciones Unidas de la misma naturaleza que puede ser la UNESCO o la FAO, para citar 2 de las más conocidas. Fue una manera de reconocer al turismo. En este momento somos una asociación civil, la Academia Argentina del Turismo, con proyecto de ley en tratamiento por el Honorable Senado de la Nación, con dictamen en la Comisión de Turismo respectivo. Yo no me quiero extender más, y lo que quiero es darle el uso de la palabra a Rodolfo, que es el proponente y lo veo allí de puro versito, y a Marisol, que nos dé una charla que seguramente será muy interesante y muy enriquecedora. Saludo a todos de la distancia, desde Buenos Aires, desde mi casa, que permite tener este contacto, que me hubiera gustado estar allí presente, como dije, pero motivos de salud no me lo permitieron. Muchas gracias, gracias rector por presidir esta reunión también. No sé si pasó todo. Bien. Bueno, se escucha, ¿verdad? Sí. No, creo que no. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades, al profesor Daniel Fernández, la invitación a estar aquí presente y la posibilidad de que llevemos adelante este acto de incorporación a la Academia Argentina de Turismo de la profesora doctora Marisol Vereda.
Para mí, en lo personal, también un placer y un verdadero orgullo estar aquí nuevamente porque ya hemos compartido actividades en el campo de turismo hace años con algunos cursos aquí presenciales, ¿verdad? Y también porque, bueno, venimos interactuando con muchos de ustedes, de los colegas de la Universidad de 3 de Febrero, en distintas actividades. Y en ese sentido, a nivel personal, agradezco también enormemente la posibilidad de estar aquí. Bien, como les ha comentado el licenciado Carlos Gutiérrez, presidente de la Academia Argentina de Turismo, él por razones de salud no pudo estar aquí presente hoy y por lo tanto, de alguna manera me toca representar también a la institución, a la Academia Argentina de Turismo, una institución que se fue creando a partir de 2013 con la intención fundamentalmente de instituirse en un foro de representación del campo temático de turismo en sus diversas actividades o facetas, a partir de considerar que era un campo que había adquirido una madurez académica, una presencia social, una relevancia socioeconómica, tal que estaba siendo necesaria la creación de un órgano que nos representara, ¿no es cierto?, con aspiraciones de entrar al circuito o al conjunto de las academias que a nivel nacional representan los distintos campos de interés y de conocimiento del país. Esta es un poco la tarea en la que estamos tratando de avanzar, como imaginarán, con las dificultades del caso. La academia está integrada por un conjunto de miembros de número, como se los denomina estatutariamente, y ellos son personas que son reconocidas en el campo temático como relevantes con una trayectoria ya consolidada, con una trayectoria consolidada en distintas facetas, ¿no es cierto? Desde quienes están más orientados a la gestión pública, a la gestión sectorial, a quienes están más vinculados a la actividad profesional, inclusive empresaria, o también a quienes estamos más orientados a la actividad académica, a la producción y difusión de conocimientos en torno al turismo. En este sentido, en la academia se fue consolidando la intención, el interés por incorporar a la doctora María Isol Vereda, y este proyecto cuajó prontamente, y quizás lo que primero me gustaría decir es que, si bien algunos de nosotros fuimos los proponentes iniciales, la propuesta de incorporación de Marisol Vereda ha sido ampliamente avalada, ¿verdad? Ha sido avalada por el grueso de los integrantes de la academia. No sé si corresponde que lo diga, pero esto no es tan simple de obtener. Entonces, este es un tema para quienes conocemos estas instituciones, sabemos las dificultades para lograr estos consensos, ¿verdad? Y sin dudas, Marisol ha obtenido el apoyo unánime de colegas de las distintas instituciones, de las distintas carreras que dictan turismo en el país, pero también de instituciones de corte más académico o incluso sectoriales y de gestión sectorial concretamente, y entre ellas de diversas personas que han estado en funciones públicas concretamente, en organismos públicos, y han reconocido esta propuesta. Por lo tanto, la incorporación de Marisol, bueno, ya hablo coloquialmente, ¿verdad? Marisol Vereda ha sido ampliamente aceptada y necesitábamos hacer este acto de incorporación formal, que es uno de los requisitos estatutarios para completar esta incorporación, ¿no es cierto? Todos nos movemos con estatutos, reglamentos, libros de actas y todas esas cosas, como también se imaginarán. En este sentido, también nos interesaba, y venimos tratando de hacerlo en la medida de lo posible, que estos actos de incorporación se lleven adelante en las instituciones sede de quienes están incorporándose a la academia, para tratar de
vincular a la academia con estas instituciones sede y también para reconocer el papel que las instituciones donde los individuos se desempeñan juegan en la consolidación de sus carreras, ¿verdad? O sea, reconociendo los méritos personales, individuales de cada uno, también están las instituciones, muchas de ellas instituciones públicas, por detrás de estas incorporaciones. Imagino que ese teléfono debe ser el mío que dejé tirado por ahí, pero bueno, mil disculpas. Sí, porque revolví el bolso, dejé mi mochila y a la que sea, ¿no es cierto? Quienes son docentes saben que esto pasa siempre en el medio de la clase, además. Así que no es ninguna novedad. Bien, por supuesto me toca aquí compartir con ustedes también los criterios que tuvimos presentes a la hora de proponer a Marisol Vereda como integrante de la Academia Argentina de Turismo y compartir con ustedes la valoración que hemos hecho de su trayectoria, ¿verdad? Y de los méritos que la hacen acreedora a esta incorporación o a esta propuesta, no, ya a esta incorporación. Creo que un poco están compartidos, pero me gustaría señalar algunas cuestiones que entiendo son sumamente importantes y seguramente en esta valoración también hay un sesgo personal mío por mis intereses, por mis sesgos y también por las actividades que hemos ido compartiendo, ¿verdad? Y las experiencias compartidas que hemos tenido en estos años. Marisol Vereda es graduada como licenciada en turismo en la Universidad de Morón, ha obtenido posgrados en maestrías y fundamentalmente me interesa señalar su doctorado en la Universidad Nacional del Sur, doctorado en geografía, que si bien es un doctorado en geografía obtenido en el 2018, es un doctorado que expresa de una manera paradigmática una trayectoria de largo aliento que articula de una manera muy rigurosa, muy novedosa y, sí, creativa, novedosa, el tránsito entre un conjunto de saberes provenientes o consolidados en el campo del turismo con un conjunto de preocupaciones más vinculadas con campos científicos más amplios de las ciencias sociales en términos generales y específicamente en el campo de la geografía, donde la orientación de la tesis obviamente lo demanda, pero no es solamente geografía, yo creo que es claramente ciencias sociales, es una preocupación por una problematización de los temas turísticos mucho más ricos, mucho más articulados con problemáticas teóricas, conceptuales propias de los campos, de diversos campos de las ciencias sociales. Creo que este es uno de los grandes avances que Marisol Vereda ha logrado instalar entre nosotros y en el campo, a partir del campo del turismo. Creo que esto además está asociado a otra de las virtudes de desempeño académico de Marisol Vereda, que tiene que ver con la fortísima relación que estos desarrollos tienen con el campo docente, ¿verdad? Con la actividad docente y básicamente con la transmisión de estas cuestiones, estos avances entre los alumnos, dando un perfil cada vez más sólido a la formación de grado en turismo. En este sentido, y centrándome ahora un poco en las cuestiones vinculadas con la formación, no la miro porque me va a querer matar, creo que Marisol logra articular una preocupación muy clásica en la formación de grado en turismo que tiene que ver con la práctica, con la intervención concreta, es decir, formar a los alumnos para el hacer, pero al mismo tiempo ir avanzando hacia una reflexión sobre ese hacer que les permita no solo pensar lo que hacen, sino abrir nuevas perspectivas para el hacer y hacer diferente de alguna manera, ¿no es cierto? Creo que esto se nota mucho en el caso de Marisol, de algunos otros colegas también, que logran transmitir a sus alumnos una apertura que va más allá de la clásica visión de enseñarles a hacer lo que ya está establecido, para enseñarles a hacer lo que pues piensen que deben hacer el día de mañana, enseñarles a hacer algo más,
algo nuevo. Creo que esto se nota en sus cursos del inicio de la carrera y, por supuesto, en su curso del final de la carrera, la formación más académica, más dura, más conceptual, que subyace a la disciplina de planificación turística. Allí es donde se expresa más esa cientificidad que estamos tratando de alguna manera de traer a colación. Creo que esto es un logro muy importante y ha sido fundamental la discusión en la academia para legitimar o para consensuar su incorporación. Por supuesto que todos estos desarrollos, Marisol ha logrado concentrarlos en un campo temático, un recorte temático específico que tiene que ver con su preocupación con el turismo polar, digamos, con las cuestiones polares, con el turismo en Antártida y con Ushuaia como la puerta de entrada del turismo antártico. Sin dudas es aquí donde Marisol hace los aportes más novedosos, más significativos por lo necesarios, además, por lo menos en el campo de los estudios turísticos en Argentina, claramente aportes necesarios, indispensables, uno diría, en esta perspectiva que estoy señalando, un amplio conocimiento de la praxis, de la intervención, de los específicos del saber hacer y de las necesidades del hacer, y una muy sólida articulación con las preocupaciones que están instaladas en el campo científico. Creo que esto es un aporte sumamente interesante. Marisol ha logrado que esta temática, que es nuclear en su tesis doctoral y que por supuesto, bueno, voy a aprovechar para decirlo, ¿no es cierto? Su tesis doctoral fue aprobada con la máxima nota y como uno de sus modestos evaluadores entiendo que es una de las tesis en el campo de turismo, o quizás la tesis más interesante de los últimos años en el país. Entonces creo que es sumamente importante y necesario señalarlo también. Como les decía, la especialización en temáticas de turismo antártico ha implicado también desdoblamientos importantes y fundamentalmente ha implicado, lado, la participación en los órganos consultivos vinculados al sistema del Tratado Antártico, en el rol de asesor, en el rol de técnico especialista, acompañando diversas comisiones vinculadas con Cancillería, vinculadas con organismos de gestión de las relaciones internacionales del país, precisamente asesorando, por decirlo de una manera muy coloquial, los usos turísticos de la Antártida. Los usos turísticos de la Antártida que todos sabemos. De lo turístico, que están presentes detrás o articulados con la valorización turística de la Antártida, pero que hacen que el trabajo que se está desarrollando, acompañando el desarrollo turístico, investigándolo, poniéndolo en tela de cuestionamiento, de juicio, o de análisis en términos generales, implique un conocimiento que va mucho más allá del uso turístico, ¿verdad? Tiene que ver con los intereses internacionales, tiene que ver con los juegos de poder a nivel internacional. Y esto, más allá de lo específico que tiene esta intervención en el juego de la política internacional, a mí me resulta también muy interesante porque nos permite ver una de las cuestiones que siempre hemos discutido en los temas turísticos y en el estudio del turismo, cuando señalábamos que, bueno, que el turismo es más que ir a pasear, ¿verdad? O más que pasar un buen rato. Están involucradas muchas más dimensiones relevantes, y en los estudios de Marisol Vereda sobre turismo antártico, Ushuaia como puerta de entrada, etcétera, están muy claramente todas estas otras dimensiones. Creo que esto es muy destacable y también quiero señalarlo. Y otra de las cuestiones que por supuesto debo señalar es, yo me permitiría decir, la patriada de haber encaminado el desarrollo o la implementación de
¿cómo se dice? De una propuesta concretamente de formación de posgrado, una maestría en estudios específicos sobre el tema de turismo antártico, ¿no es cierto?, de preocupaciones sobre la Antártida en términos generales y específicamente sobre turismo, que se ha consolidado como una oferta de posgrado en el nivel de maestría que en estos momentos Marisol está dirigiendo. Creo que haber encarado esta propuesta de posgrado muestra claramente, bueno, no solo encarado, sino haber logrado implementar, ¿verdad? ¿No? Estar llevándola adelante, muestra el nivel de madurez de su implicación o de su involucramiento con los temas a los que nos estamos refiriendo. No hace falta señalarlo demasiado. No es fácil conseguir los especialistas, no es fácil diseñar la propuesta curricular, ni la selección de los temas, ni los enfoques. Para esto hace falta un conocimiento consolidado de las múltiples dimensiones que están involucradas en la temática. Y creo que esto expresa de una manera muy clara, sin que tengamos que seguir avanzando, abundando en palabras, lo que realmente es la colega a quien estamos incorporando a la Academia Nacional del Turismo. Estos son un poco los temas que más me interesaba señalar. Son los temas que hemos compartido con los colegas de la academia y especialmente con los colegas que representan a las carreras de turismo dentro de la academia. El consenso ha sido muy amplio y bueno, aquí estamos entonces tratando de, ¿cómo se dice?, consolidar esta incorporación. No me voy a extender más, no voy a leer el currículum. Creo que el currículum habla por sí mismo. Creo que he dicho por lo menos lo que me parece más importante. El currículum es claramente currículum muy completo, muy para un perfil de profesora titular de una universidad pública del país, ¿no es cierto? O sea, esto es currículum completo en términos de formación de recursos humanos, de dirección de proyectos, de publicaciones, de producción en los múltiples órdenes que, por supuesto, están asociados a su posición institucional. Creo también que la academia valora especialmente a Marisol Vereda en términos de su condición de representante de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de Tierra del Fuego, perdón. Sí, esas coincidencias de siglas, ¿verdad? Y como representante del extremo sur de la Argentina. La idea de que estos también son datos importantes y los tenemos en cuenta. No me extiendo más, muchas gracias por la atención. Y bueno, dejamos la palabra a Marisol. Muchas gracias. Te dejamos. Yo en primer lugar quisiera agradecer las palabras de Daniel, las palabras de Carlos, la distancia pero presente, y por supuesto las palabras de Rodolfo. Muchas gracias por esas palabras, también por la incorporación a la academia, que es un hecho que claramente me honra y me hace sentir muy, muy bien, y me llena de responsabilidad también, ¿no? Porque ahora tengo que hacer la presentación yo después de la presentación de Rodolfo. Así que hay que dar. Y también es un momento muy lindo y muy interesante porque estamos estrenando un edificio de la universidad, con lo cual es un momento realmente muy especial. Así que, Lucas, no sé si ponemos la presentación. Sí. Yo la sigo desde acá. No sé si tapo la cámara ahí, si abro mi compu para seguirlo. Bien, en el momento en que pensé en un tema para compartir con ustedes, pensé en desarrollar el origen y la evolución o el recorrido de Ushuaia en este camino del turismo antártico podía ser un tema interesante para que compartamos a partir de distintas cuestiones que se fueron dando en el territorio, muchas cuestiones que tienen que ver
con esto que Rodolfo también señalaba, ¿no? Es decir, cómo el turismo comienza a ocupar un lugar en ese desarrollo territorial que va más allá del simple viaje a la Antártida, ¿no? Las implicancias que esta práctica conlleva, no solamente para el individuo que lleva adelante la experiencia, sino también para el territorio, que implica una serie de acciones y una serie de prácticas que van bastante más allá de ese simple viaje, no simple, digo, en sentido figurado, que implica. Y en este sentido también señalar que este trabajo viene siendo desarrollado desde hace varios años con el equipo de turismo antártico de aquí de la universidad. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, a ver si probamos desde acá. ¿De abajo? Perfecto. Bueno, yo me tengo que parar, les voy a ser franca, me quedo cerca del micrófono, pero me cuesta mucho estar sentada para poder hablar. Cuando nosotros pensamos en un espacio que cercano a nosotros, a Ushuaia particularmente, a 1000 kilómetros de distancia de la península antártica, también tenemos que pensar que se trata de un espacio que se define desde el punto de vista político por el paralelo de los 60 grados sur, ¿no? O el área del Tratado Antártico. Y este espacio político, es también el espacio donde se desarrolla el turismo antártico. Y es el espacio donde se regula, o cómo se regula el turismo antártico, en el marco de las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Es decir, que tiene una definición espacial muy clara, y esa definición espacial va a venir dada por este paralelo, ¿no? El paralelo de los 60 grados sur. Todo lo que acontece al sur de los 60 grados sur claramente se encuentra en el área de definición del Tratado Antártico. Y son distintas las motivaciones, ¿no? Para esta práctica de ocio que se desarrolla en este lugar, como se lo define, extremo del planeta. A veces nos preguntamos extremo para quién, ¿no? Y cuando pensamos en extremo para quién, tenemos que tener en consideración que la Antártida se encuentra muy distante de los principales centros emisores, de los principales centros urbanos, y por ello va a requerir, como vemos en el mapa que se ubica a la izquierda de la placa, de ciudades puertas de entrada que le permitan operar a lo largo de la temporada turística. La temporada turística se desarrolla cada vez un poco más temprano, antes era a partir de fines de octubre, ahora desde principios prácticamente de octubre, hasta fines de marzo o principios de abril. Realmente en ese mapa lo que vamos a observar es la distancia de estas puertas de entrada respecto de la Antártida, y claramente, como ya todos los que vimos aquí lo sabemos, Ushuaia es la puerta de entrada que presenta esa ventaja comparativa más importante, es decir, solo 1000 kilómetros la separan de la Antártida. Otra puerta sudamericana es Punta Arenas, pero Punta Arenas se encuentra unos pocos kilómetros más, lo que significa al final de la temporada turística la posibilidad de hacer un viaje menos para una operadora turística en la Antártida. Y por otro lado, otras puertas como la de Ciudad del Cabo, en África, a 3.600 kilómetros, ya presenta una distancia más importante, o las que se encuentran en el cuadrante australiano, Hobart y Christchurch, que se encuentran a más de 2.500 kilómetros, generando flujos que se presentan o que van hacia el lado del Mar de Ross. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Las motivaciones están dadas en términos generales, y pensando en las motivaciones principales de hoy, por una vida silvestre especial, es decir, esa naturaleza ideal, ¿no? La naturaleza desde esa mirada idealista, donde se piensa en la pristinidad, en la Antártida como el último lugar donde nos vamos a encontrar con fauna silvestre de primer orden, donde vamos a encontrarnos con espacios poco intervenidos, ¿no? Donde también se desarrolla un turismo muy particular, que lo definimos o lo conocemos como el turismo de última oportunidad, es decir, vayamos hoy a la Antártida a ver lo que probablemente dentro de unos años ya no sea posible ver o disfrutar. Y dicho esto, también encontramos entre esas motivaciones algunos relatos que se van a vincular con momentos especiales de la historia antártica, y que generalmente se centran en un momento que se lo conoce como la era heroica, desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX, y van a ser esos relatos que se crean y se recrean en las narrativas de los viajes antárticos,
antárticos, ¿no? Y eso sí sucede ya desde el principio de los primeros viajes hasta la actualidad. Un poco las imágenes intentan representar eso, y entre ellas una estación científica. Las estaciones científicas fueron objeto de los primeros viajes, las primeras visitas a la Antártida visitaban estaciones científicas, y hoy al menos se visita una o dos en cada uno de los viajes, sobre todo por esta vinculación especial de la ciencia, de la necesidad de conocer qué proyectos científicos se llevan adelante en la Antártida, pero a su vez la no intervención de forma directa o no molestar a esos programas antárticos nacionales que se llevan adelante en la Antártida. Pero vamos a empezar por un momento bastante temprano en el tiempo, ¿no? ¿Cuándo creen ustedes que fueron los primeros visitantes a la Antártida? Perdón. ¿En qué momento? ¿No se animan a...? La década del 70 es una década muy interesante, ya vamos a ver qué pasó en la década del 70, pero una visita muy temprana a la Antártida, y fue en 1933. Esos primeros visitantes, en sentido estricto, nosotros no los definimos como turistas, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser invitados especiales. En este caso, la base Orcadas es el lugar importante también para nuestro país en términos de desarrollo en la Antártida. En 1904, como todos sabemos, Argentina cuenta con su primera instalación, con su primera base permanente y de presencia ininterrumpida en la Antártida, ¿no? Como único estado que goza de esa condición. Y claro, luego se tenían que hacer viajes de relevo hacia este lugar, hacia las Orcadas, la isla Lauri, y en uno de esos viajes de relevo de dotación fueron invitados especiales. Estos invitados especiales incluyeron a miembros del Club Universitario de Buenos Aires, una élite porteña importante, como así también al periodista de la revista Caras y Caretas de Zoe Sarrelli, con su familia, con su esposa y su hija. Y aquí siempre hay una anécdota que a Mary le gusta mucho compartir con nosotros, donde viajaba también el agregado naval de Estados Unidos, pero que dijo que el buque Pampa no presentaba las condiciones necesarias para llegar a la Antártida, y decidió quedarse en Ushuaia. Se desembarcó en Ushuaia pensando que el barco no iba a llegar a buen puerto. Pero, por suerte, sí llegó a buen puerto, estuvieron en las Orcadas, y vamos a encontrarnos con algunos hechos interesantes en este caso, ¿no? Por un lado, la definición de misterio, desolación y hasta muerte, es decir, hay ciertas representaciones de la Antártida que tienen que ver con cuestiones muy profundas, ¿no? La idea de un desierto, la idea de las pocas posibilidades de supervivencia, la inmensidad, la vastedad, son incluso distintas palabras que se repiten hoy en la promoción moderna de los viajes a la Antártida. Y así lo narra de Zoe Sarrelli en esa crónica de la revista Caras y Caretas. Se habla, fíjense, del hielo silencioso, y también dice el infierno dantesco, donde el fuego de nieve arde en llamas inmóviles, ¿no? Toda una interpretación de ese paisaje antártico. La esposa y la hija de Zoe Sarrelli van a ser las primeras mujeres que están en la Antártida, incluso cocinan carne de pingüino, etcétera, hacen una serie de manjares. Todavía no había las regulaciones, ¿no? Piensen que estamos hablando de 1933, antes de la firma del Tratado Antártico. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta fase, la pensamos como la fase de un turismo temprano o una fase preturística, indicando acá, que el primer viaje comercial a la Antártida se realiza en el año 1958. Y me complace comentarles que aquí adelante tenemos una persona, el señor Arpegio, que para el Año Geofísico Internacional se encontró en la Antártida, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por haber venido, es un lujo tenerlo presente aquí en el auditorio. En el año 1957, 1958, se lleva adelante el Año Geofísico Internacional, donde los estados, son 12 estados, que luego van a ser los miembros signatarios originales del Tratado Antártico, llevan adelante un gran desarrollo científico en la Antártida. Instalan bases, y es un año de mucha producción de conocimiento, mucha producción científica. Argentina, en ese momento, en 1958, decide que esto se tiene que dar a conocer al mundo. De alguna forma es la política de prestigio, ¿no? El prestigio que encerraba para nuestro país haber desarrollado esas tareas en la Antártida.
estableciendo en este caso el turismo como un vehículo para comunicar el conocimiento al que se había accedido, para asentar soberanía en la reivindicación territorial de Argentina sobre la Antártida. Y de esa manera, a bordo de un buque, el Ara Le Cerclerer, se realizan viajes a la Antártida. Y se repiten algunas características, ¿no? Como, por ejemplo, el reconocimiento de ciertas élites. ¿Por qué? Porque se convoca a ese viaje. Se abre una convocatoria, se postulaba para ese viaje y había una serie de requisitos para ser elegible, ¿no? Para que se eligieran a las personas que iban a realizar ese viaje. De esa manera se lleva adelante, se estudian las solicitudes y se lleva adelante ese viaje. El relato que encontramos en el recuadro celeste es de uno de los participantes, uno de los pasajeros de nacionalidad estadounidense, residente en Buenos Aires por motivos de trabajo, ¿no? Y él entonces cuenta cómo estaba fascinado ante la posibilidad de poder ser un pasajero que iba a ir a la Antártida en este buque. Luego las imágenes de abajo nos las facilitó una persona que tuvimos la oportunidad de entrevistar, el señor Cácharo, uno de esos turistas antárticos, de esos visitantes antárticos, donde lo que podemos observar algunos materiales que hoy se repiten en esta práctica, como por ejemplo la generación de certificados, en este caso de haber cruzado, de haber llegado más al círculo polar antártico, y también el uso de la filatelia que va a ser recurrente en los distintos viajes y que se repite en el día de hoy. La filatelia es una forma, el correo es una forma de aceptar también jurisdicción sobre los territorios. Entonces utilizan matasellos de los propios de los buques, matasellos propios de las estaciones científicas, además de la emisión filatélica o de los enteros postales que se realizan. En este viaje también hay invitados especiales, y entre ellos el gobernador de Tierra del Fuego, en ese momento territorio nacional, Carlos Pedro Florido, que en cada base que visita, y del turismo de ese momento visitaba las estaciones científicas, labró un acta indicando que de Ushuaia a La Quiaca, ¿no? Y esto lo deja sentado por escrito. Asimismo, en ese caso le está hablando a los visitantes en el destacamento, en ese momento destacamento de excepción, y dejan una placa de reconocimiento del destacamento del primer crucero turístico a la Antártida. Y luego vamos a ver también que una de las personas que va en este viaje es el periodista Jutrovich, es decir, se llevaban periodistas justamente para dar a difusión estos logros, y él relata en la revista Vea y Lea todo un episodio incluso que hubo de intercambio con británicos que se encontraban en Isla Decepción, y hubo un intercambio de notas y también de encuentros relativos. De este viaje han surgido testimonios de distinta naturaleza. Por ejemplo, Nichols escribe un libro sobre la experiencia en ese viaje a la Antártida. Esta señora Rosaura Schweizer escribe también un diario de viaje y de poemas antárticos. En el extremo derecho de la filmina encontramos la carátula de la nota en la revista Vea y Lea, y también un diploma ya un poco más informal sobre Neptuno en los mares, ¿no? ¿Qué sucede? El turismo antártico continúa, pensemos que todavía estamos previos a la firma del Tratado Antártico, pero ya más adelante, en el año 1959, cuando se firma el tratado, hay otro viaje que lo organiza la Flota de Argentina de Navegación de Ultramar. En este caso, hay cuestiones muy interesantes a bordo de la motonave Yapeyú. Ya estamos hablando de un buque turístico, este buque ya había dado la vuelta al mundo años anteriores, y registran los libros de bitácora, donde de algún modo en esos libros de bitácora se repite la redacción de las relaciones de viaje, ¿no? De esos libros de bitácora de los exploradores, narrando el derrotero de la embarcación. La página seleccionada señala su paso por Ushuaia, y en esos libros además se les daba muchísima información sobre la Antártida, la información que se quería compartir. Más adelante, en la década del 60, si bien siguen las iniciativas del Estado
para el turismo antártico, también comienzan las iniciativas privadas, ¿no? Y en este caso probablemente es muy conocida la empresa de Lindblad Travel, Lindblad Explorer, hoy asociado a los buques de la Nat Geo, ¿no? Los buques de la National Geographic que vemos habitualmente en nuestro puerto. Lindblad se une con una agencia de Buenos Aires, Astra Travel, y Charter Armada Argentina hará la Patagia para hacer viajes a la Antártida. De esta manera llevan adelante, y fíjense qué interesantes los nombres de estos viajes, ¿no? Primer viaje internacional de conocimiento científico a la Antártida Argentina en el 66, y sector antártico argentino y Tierra del Fuego en el año geofísico internacional, en el año 67. Antártico, se firmó en el 59, entró en vigor el 61, en la reunión del 66 que tuvo lugar en Santiago de Chile, ya se empiezan a tomar algunas recomendaciones vinculadas con los posibles efectos del turismo en la Antártida. Notamos nuevamente la producción filatélica en sobres, en sellos postales, en matasellos, un recorte en el diario La Nación, donde incluso el coronel Leal, que en esa década va a ser quien llega al Polo Sur, a la Antártida, y él indica que el turismo es una actividad que va a ir creciendo por las maravillas que existen en la Antártida para ser conocidas por todos. Y Lindblad genera y contrata para su libro de bitácora a un naturalista muy conocido, Robert Bateman, para hacer las ilustraciones de esos libros de bitácora. Y esas ilustraciones recrean la forma de narrar las historias de los exploradores cuando iban a la Antártida y al Polo con sus naturalistas, ¿no? Es una forma de ir recreando esas mismas experiencias. También la prensa internacional se ocupa de estos viajes, en la revista Life, donde le dedica varias páginas a esta experiencia, y va a ser la Dirección Nacional de Turismo, junto con la Dirección Nacional del Antártico, y la Armada Argentina, quienes organizan una serie de cruceros, que van a ser 4, conocidos como los cruceros al continente blanco, ¿no? Donde la filatelia sigue ocupando ese lugar tan importante que decíamos. El primer boom turístico, que así lo denominamos en nuestro equipo, se produce en la década del 70, boom turístico, pero luego esto va a suceder ya bastante más adelante, un incremento en los viajes antárticos, donde ya comienzan a interactuar las iniciativas privadas con las iniciativas públicas, y se suma también una iniciativa privada extranjera, como es la compañía española Ibarra, con sus buques, que se los conoce como los cabos, ¿no? Se sigue repitiendo la idea del libro de bitácora como un libro de registro de ese viaje, la filatelia y distintas instancias de visita. Ahí va. En el 70, Lindblad, además de seguir con sus viajes, también vota un buque ya construido con fines exclusivamente para turismo polar. Va a ser la primera embarcación con este sentido. Y curiosamente va a ser la embarcación que a fines del 2007, ustedes recordarán, a partir de un rumbo en el casco, es el buque que se hunde en la península antártica. Afortunadamente, todos los pasajeros fueron rescatados por otros buques que se encontraban en el área, ¿no? Y la filatelia también desde los buques, los cabos, de la empresa Ibarra. A ver. Y también en esta década, allá hay un cambio interesante, porque desde la Subsecretaría de Turismo y Deportes se chartea un buque que ya no va a ser de la Armada, sino es un buque de una compañía griega y de bandera panameña, ¿no? Ya empezamos a notar el uso de las banderas de conveniencia, el Regina Prima, que realiza viajes a la Antártida, y si nosotros leemos ese folleto, tiene una fuerte propaganda en relación con el sentir antártico, ¿no? Para Argentina. Esto hay una autora, Colacray, que plantea que más allá, ya pertenecemos al sistema de tratado antártico, Argentina suscribe, ¿no? Como miembro signatario original, no obstante, sigue de alguna forma a través de estos viajes insistiendo, ¿no? Con la presencia soberana en estas tierras y haciendo divulgación. Los 80 nos va a encontrar ya con, además del conflicto en el Atlántico Sur, con una empresa local, la empresa Antartur,
que va a crear Gustavo Giró Tapper, un vecino de nuestra ciudad, que comienza sus viajes con la embarcación el Bahía Buen Suceso, luego es un barco que se pierde en el conflicto en las Islas Malvinas. Van a ser viajes donde ellos también trabajan con algunos premios para estudiantes de colegios, para que puedan visitar la Antártida, y van a continuar luego estos viajes con el buque polar Ara Bahía Paraíso, hasta que en 1989 tiene esa varadura donde se pierde ya definitivamente la embarcación. Ellos organizaban viajes muy complejos, fíjense que contaban con una oruga, organizaban actividades con perros, todavía el protocolo no estaba siendo discutido. Mantenían esta idea de conferencias a bordo, ¿no? Práctica que hoy se hace también en los buques actualmente, y hubo un viaje muy interesante, un viaje de conmemoración en relación con la expedición sueca de 1901 a cargo del doctor Otto Nordenskjöld. Entonces invitaron a descendientes de esas familias de ese momento, por eso están izando la bandera sueca por la familia de Nordenskjöld, la bandera noruega por la familia del capitán Larsen, el capitán del buque Antártic, y la bandera argentina por los descendientes de la familia Sobral, ¿no? El alférez José María Sobral, alférez en ese momento, que había invernado junto con ellos en la Antártida. Hay varias cuestiones muy interesantes que pudimos recoger de la experiencia de esta familia, de la familia Giró, donde, por ejemplo, ellos tenían un manual que, ya adelantándose a lo que pide la recomendación de Kioto de 1990, ellos ese manual en 1971. Cuestiones interesantes para nosotros rescatar. Durante esta década, durante todo el lapso del conflicto, y fueron muy pocos en ese momento. Acá hay uno que para algunos, la Antonina inicia, de la empresa Marine Expeditions, va a iniciar la década del 90 con los buques de la Unión Soviética que quedaron en disponibilidad, que eran buques excelentes para navegar en aguas polares, sin amenidades, pero que respondían al perfil de expedición, de visitante de expedición, ¿no? De turistas de expedición antártica. Siguiendo. Me parece que salteamos una, ¿no? Nos encontramos con la década de los 90, donde visitantes a la Antártida y de buques a la Antártida, utilizando el Antonina Nesdanova, Livo Borlova, profesor Morchanov, los académicos, el académico Ioffe, el académico, etc. Marina Yerbalova, eran varios de estos buques. El buque que vemos en la imagen inferior y que forma parte de la propaganda, de la publicidad de Quark Expeditions, es también un buque rompehielos que ha facilitado el acceso a diferentes zonas de la Antártida, el capitán Klepnikov, ¿no? Que junto con su buque bellizo, el capitán Dranitsin, operó durante muchos años. La IATO se forma en este momento. La IATO es la Asociación Internacional de Turoperadores Antárticos, es decir, la cámara empresarial que nuclea a estos operadores, ¿no? Ya este periodo va a ser tan importante en términos de consolidación del turismo antártico que la cámara se crea y empieza de alguna forma a regular la actividad hacia adentro de la cámara, ¿no? Recordemos siempre que las actividades en la se llevan adelante y se regulan en el marco del sistema de tratados antárticos. Aquí. No nos ponemos de acuerdo. Ay, gracias. ¿Esto con qué coincide? Coincide además con la consolidación de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida. En los viajes anteriores Ushuaia también era la puerta de entrada, pero en este momento se dan unas situaciones particulares. Por un lado, comienza la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y las del Atlántico Sur. Esta nueva institucionalidad genera distintas cuestiones que facilitan la recepción de estos flujos turísticos, ¿no? Y claramente hay un apoyo para su desarrollo. Es así que nosotros teníamos ventajas comparativas, como el puerto de aguas profundas, la distancia a la Antártida, pero luego empiezan ciertas ventajas competitivas que claramente ayudan a consolidar y a definir ese rol. Entre ellas, la pista del aeropuerto, se crea la pista del aeropuerto, se construye esa pista, se construye luego la terminal para pasajeros y se amplía el muelle comercial.
Esta relación aparte tan cercana entre el puerto y el aeropuerto ha favorecido la consolidación de la puerta. Y por otra parte se crea la Oficina Antártica del Infotour, que tuvo un rol central en esta consolidación, y podemos ver toda ese material que surgía en ese momento sobre la Antártida a partir del Antarctic Unit o de la Oficina Antártica. Esta fue una década realmente decisiva en ese sentido. Bueno, te pido ayuda a vos, Lucas. La siguiente, ahí estamos. Y así comienza el fin del milenio y comienza el siglo XXI. En esta etapa ya se va a notar las preparaciones, las celebraciones para el fin del milenio. En realidad en la década del 70 ya había algunos buques que llevaban más pasajeros. En la década del 90 los buques rusos soviéticos llevaban aproximadamente entre 60, 120 pasajeros. Pero a comienzos del siglo XXI empiezan a operar. Entonces, en la reunión consultiva del Tratado Antártico de 2009, que es la medida 15, que señala lo siguiente: los buques que lleven menos de 500 pasajeros van a poder efectuar desembarcos en la Antártida, cada 100 por vez, un guía cada 20, y bueno, siguiendo las directrices especiales en algunos casos, en algunos sitios, y los buques que lleven más de 500 pasajeros solamente pueden navegar aguas antárticas, ¿no? Y junto con ese incremento también comienza a haber una gran diversificación de actividades turísticas. Y esto es una seria preocupación. A partir de aquí ya en las reuniones consultivas del Tratado Antártico se observa una seria preocupación por la diversidad y la cantidad de diferentes actividades que se llevan. Simplemente para ello habíamos visto las distintas puertas de entrada, y en este caso las distintas rutas que se llevan. Hay una ruta que incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Orcadas ya está justito al sur de los 60 grados sur, y generalmente esto aparece combinado con la zona norte de la península antártica. Otros viajes desde Ushuaia también van hacia el norte, hacia la península antártica, y en algunos casos se llega al sur del círculo polar, como una forma también de objetivar que se llega más al sur, ¿no? ¿Quién llega más al sur? Una vez que voy a lo extremo, ¿quién es más extremo, no? Por otro lado, desde Chile se opera como puerta de entrada del turismo, si bien también hay buques que van desde Chile, ¿no? Como puerta de entrada marítima, pero se caracteriza por ser una puerta de entrada aérea que articula muy bien con una base que ellos tienen en la isla 25 de Mayo, la base Frei Marsh. Esa combinación les permite incluso incorporar, se sortea el mar de Oces con sus dificultades, y luego se continúa la visita a la península a partir del uso de embarcaciones. Y también vamos a ver que hacia el interior unos avioncitos. Desde Chile se parte hacia un lugar que se llama el Glaciar Unión y el Macizo Vinson, donde se hacen actividades de turismo en el sistema. Son actividades complejas, no son muchos las que las hacen, pero son actividades realmente que necesitan una gran organización y planes de contingencia también. Y desde Sudáfrica se vuela hacia el interior de la Antártida para luego llegar también por modo aéreo en algunos casos hasta el Polo Sur. Y desde Nueva Zelanda y desde Australia, desde Christchurch y desde Hobart, se visita el área del Mar de Ross, incorporando algunas islas subantárticas. Y en algunos casos, a lo largo de las temporadas, algunas embarcaciones hacen viajes de semicircunnavegación, es decir, que desde Ushuaia se navega todo este sector de la Antártida y luego se llega hacia Christchurch. Simplemente voy a tener una idea de cuáles son las formas de operar en la actualidad. Simplemente también para poder acompañar al gráfico anterior cómo impactan, ¿no?, en el número de pasajeros, por ejemplo, estas modalidades. Vemos con mucha claridad que hay una barra que es la celeste, que es la más importante, y corresponde al turismo marítimo que realiza desembarcos en la península antártica. Son los cruceros que llevan menos de 500 pasajeros, que realizan desembarcos. La gran mayoría opera desde Ushuaia, ¿no? Podemos decir que el 90% opera desde Ushuaia. La línea verde corresponde a los buques de gran porte que solo navegan aguas antárticas. No son tantos, pero llevan mucha cantidad de pasajeros, ¿no? Por eso la longitud de la línea, y esos también operan en términos generales desde Ushuaia. Y luego nos vamos a encontrar
con una línea que fue creciendo paulatinamente, que me atrevería a decir que es violeta, que corresponde a la combinación del turismo aéreo con el marítimo, una línea roja y una línea negra que son poco significativas y que corresponden a los desembarcos en el área del Mar de Ross y también al turismo en tierra que les comentaba antes, que es muy poco significativo en términos de cantidad de pasajeros. Cuando hablamos de la jerarquía de los sitios y de las funciones, en este caso, en nuestra área de estudio, podemos definir a Ushuaia como puerta de entrada marítima de estos flujos, Punta Arenas como puerta de entrada aérea para estos flujos, con algunas intervenciones en turismo marítimo, las Islas Malvinas, con Puerto Argentino como un lugar de operaciones ocasional, solamente ocasional, pero sí con distintos puntos de visita, y las Islas Georgias del Sur, con, en algunos casos, algunos buques pueden amarrar en ese pequeño muelle, pero sí es significativo la cantidad de sitios de visita que se utilizan en las Georgias del Sur, ¿no? Y luego ya, en la península antártica, distintas zonas, como el área Orcadas, Isla Elefante, la Shetland, donde se concentran la mayor parte de las visitas en algunos puntos, el mar de Weddell, generalmente con viajes asociados con Orcadas, para luego recorrer Georgias y Malvinas, el centro oeste de la península, donde también es la otra área donde se concentran gran cantidad de visitas, sudoeste, y ya al sur del Círculo Polar, la última área que generalmente se visita a fin de temporada por la presencia de hielo. Para graficar todo lo que estuvimos hablando, tenemos una línea de tiempo que nos muestra desde el primer viaje de turismo antártico, no sé si ven todos allí, desde el primer viaje de turismo antártico, con muy poquitas salidas, el boom, ¿vieron cómo se ve el boom de los 70, ¿no? Esa pequeña pancita que muestra el gráfico, prácticamente la no actuación en los 80, y luego el crecimiento sí significativo de los 90. Para comenzar con el fin del milenio, un pico interesante, luego un descenso en parte marcado por la crisis económica, financiera, ¿se acuerdan? 2007, 2008, 2009, una V corta impresionante que marca la entrada en vigor de una enmienda al convenio Marpol de la OMI, donde se prohíbe el uso y el transporte de combustible pesado al sur de los 60, en ese caso lo utilizaban los buques de gran porte, no eran tantos, pero llevan muchos pasajeros, por eso tan significativa la B. Luego un franco crecimiento. Nosotros en el 2017 contamos con la visita de la Cámara de la IATO, ¿no? De la Asociación Internacional de Turoperadores Antárticos, que preveían un franco crecimiento de los flujos a partir de ese momento, sobre todo porque se estaban botando nuevos barcos, buques muy tecnificados, con nuevas tecnologías, más amigables con el ambiente, con amenidades para los visitantes, donde ya los buques de la ex Unión Soviética dejaron prácticamente de estar activos, para incorporar otros buques mucho más lujosos, con más amenidades y más tecnología, mucho más sofisticados. Pero ya sabemos lo que aconteció, ¿no? La pandemia, donde no hubo directamente viajes a la Antártida, se hicieron prácticamente de otro punto, sobre todo cuando los primeros asiáticos comenzaron a cancelar sus viajes al principio de la temporada de verano, y ya luego, con la situación de la pandemia, durante la siguiente temporada no hubo viajes. La temporada pasada apenas hubo un 75% menos de viajes de lo normal, o de lo que sucedió en la 2019-2020, y bueno, ya estamos viendo cómo se va recuperando, ahora ya estamos viendo gran cantidad de buques en el puerto de Ushuaia. Nos quedamos con esta idea de cómo se publicita Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida en distintas empresas de turismo. Recordemos que las empresas están domiciliadas en el hemisferio norte, solamente una empresa está domiciliada en Tierra del Fuego, bueno, y otra en el hemisferio sur, pero en Australia, y nosotros aquí nos encontramos con una demanda exógena al territorio, con posibilidades de endogeneizar distintas cuestiones. Por eso vemos que se observó a lo largo de todo este rápido reconto de hechos en turismo antártico que se necesitaron unos 30 años, ¿no? Para que la actividad finalmente se instalara como tal, y que luego de tener una actividad muy activa
activada desde el sector público, continúa el sector privado, luego el sector privado extranjero, y llegamos a la actualidad con nuevos desafíos, ¿no? Que básicamente es lo que vamos diciendo más adelante. Si bien hubieron ciertas políticas públicas que favorecieron el desarrollo, sobre todo en la década de los 90, de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida, y que se sigue intentando favorecer esta situación, nos encontramos con nuevos desafíos, y nuevos desafíos que probablemente tienen que ver con ser este centro receptor de flujos turísticos que también nos permita repensarnos en términos de formación de capital humano, es decir, qué recursos humanos podemos formar para que haya oportunidades de empleo. A lo largo de estos últimos años pudimos ir monitoreando y observando que son cada vez más las personas y los jóvenes locales que se van incorporando en estas actividades, pero consideramos que también es una responsabilidad de la puerta de entrada seguir trabajando, también nosotros como universidad, seguir pensando qué nuevas opciones y qué nuevas, desde nuestro lugar, ¿no? Como formadores de recursos humanos, podemos seguir llevando adelante y dejar abiertas una serie de posibilidades para estos nuevos desafíos que se van a ir produciendo necesariamente a medida que la actividad se va complejizando. Muchas gracias.